Bien, vamos a desarrollar este último contenido de la unidad número 6. En él, pues vamos a seguir viendo sucesiones geométricas y en este caso, en el apartado de problemas, vamos a resolver el problema inicial ya como tal y en él nos pide lo siguiente. Nos dice, el tercer término de una sucesión geométrica es 20 y el octavo término es menos 640. Ahora, con esos datos que nos dan, nos dice que vamos a determinar el término general de la sucesión. En primer lugar, nosotros vamos a recordar lo siguiente, que el término general de una sucesión geométrica está dado por esta formulita por a sub n igual a la multiplicación del primer término por la razón elevada a la potencia n menos uno, donde recordemos que n pertenece o corresponde a la posición que posee, ¿verdad? Entonces, la solución la vamos a llevar en el siguiente sentido. Como el ejercicio a mí me está dando el dato del tercer y del octavo término, entonces con esa formulita yo voy a recordar que el término general pues está dado por esta o está definido de esta manera, ¿verdad? Entonces, como estoy hablando del tercer término, es decir, del término que está en la posición 3, entonces yo voy a sustituir en lugar de n, pues coloco el 3 y eso va a ser igual a tener el primer término por la razón elevada a la potencia n, que sería 3 menos uno. Ahora bien, este dato o el valor del tercer término ya me lo da el ejercicio. Acá me está diciendo que el tercer término equivale a 20 unidades. Entonces ahora en lugar de escribir el tercer término voy a escribir a lo que equivale que sería 20. Entonces 20 es igual a tener el primer término multiplicado por la razón donde 3 menos uno, eso sería 2. Entonces la razón está elevada a una potencia 2. Ahora bien, acá en ese momento lo que he descubierto es mi primera ecuación que resultó del tercer término. Ahora vamos a encontrar la segunda ecuación que nos debería de resultar a partir de analizar o realizar la interpretación del octavo término. Ahora, recordemos que siempre esta es la forma que tiene el término general de la asociación geométrica. Entonces, como hablo del octavo término, en lugar de colocar n, en estos casos voy a colocar 8. Ahora bien, entonces voy a decir que a sub 8 va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevada a la potencia n menos uno. Ahora bien, yo sé que el término 8 equivale a tener menos 640 unidades. Ahora bien, esto va a ser igual entonces a tener el primer término multiplicado por la razón elevada a la potencia 8 menos uno, que sería 7. Ahora, a partir de esto ya tengo mi ecuación 2. ¿Qué voy a hacer con estas ecuaciones? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el octavo término entre el tercer término. Ojo con esto, que la forma en la que hago esa división es siempre el término mayor entre el término menor. Lo mismo sucedía con cuando estuvimos viendo sucesiones aritméticas. Siempre era primero el término mayor y luego el término menor. Lo mismo sucede en estas sucesiones geométricas. Entonces, divido el octavo término entre el tercer término. Pero ¿de dónde surgió el octavo término? Bueno, el octavo término surge de tener esta ecuación 2. Entonces, yo voy a tomar esa ecuación 2 que sería menos 640 igual a tener el primer término multiplicado por la razón a la séptima. Ahora bien, eso lo voy a dividir entre el tercer término y el tercer término pues surge de tener 20 igual a tener el primer término multiplicado a la razón elevada al cuadrado. Ahora bien,
Lo que continúo haciendo ya es simplificar términos que son semejantes. Si yo realizo la división de menos 640 entre 20, eso me dará un resultado de menos 32. Ahora, acá observo que en el numerador yo tengo el primer término que está multiplicando la razón y en el denominador lo mismo. Tengo el primer término que está multiplicando también a la razón, entonces acá lo que hago es que yo digo, bueno, el primer término entre el primer término, eso es uno y uno multiplicado por la razón, pues es la misma razón. Entonces, básicamente como se me hace uno, yo los puedo tachar y luego continúo analizando qué sucede cuando yo tengo la razón elevada a la potencia séptima entre la misma razón pero elevada a la potencia 2. Entonces, si ustedes recuerdan las propiedades de los exponentes, me decía allá cuando mirábamos antes de entrar a los logaritmos, nos decía que cuando tenemos la división de una variable o de un número que es el mismo, en este caso la variable sería la razón, que es la misma en ambos casos, entonces lo que sucede con esos exponentes es que se van a restar cuando se trata de una división como ese caso. Entonces acá tendría menos 32 igual a la razón elevada a la séptima menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, restar. Entonces menos 32 va a ser igual a tener la razón elevada a una potencia 5. Ahora, ¿qué observo acá? Bueno, esta es una potencia y como acá lo que nosotros estamos haciendo es averiguando el valor de la razón, entonces, como es una potencia, si ustedes, digamos, lo más usual que nosotros hacemos es que, por ejemplo, cuando tenemos una x al cuadrado, por ejemplo, lo que aplicamos para quitar este cuadrado es una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces acá la aplicamos a ambos extremos y aquí decimos nosotros que esa raíz se va con ese cuadrado, ¿verdad? Y vamos a hacer acá en esta parte algo similar. En lugar de aplicar una raíz cuadrada, yo aplico una raíz quinta. ¿Por qué una raíz quinta? Porque esa raíz me debe de concordar o ese índice me debe de concordar con esa potencia. Entonces tendría que aplicar la raíz quinta. Ahora, aplicando raíz quinta lo hago a ambos extremos. Entonces, si yo en la calculadora introduzco la raíz quinta de menos 32, eso va a ser igual a tener menos 2. Ahora, sé que este índice, pues, se hace uno con esa potencia y me queda únicamente R, donde R es la razón. Entonces, acá estoy diciendo que la razón es igual a tener menos 2. Una vez tengo la razón, ojo con eso, como lo que yo estoy determinando es el término general y recordemos que para obtener el término general yo debo de conocer la razón y también debo de conocer el primer término. Entonces, ya conozco la razón, me hace falta entonces conocer el primer término. Para poder calcular ese primer término, yo puedo utilizar, así como lo hicimos en las sucesiones aritméticas, cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a utilizar la primera. Pero si ustedes deciden utilizar esta segunda y no escribir, digamos, este proceso que yo tengo acá, y si lo quieren intentar haciéndolo con esta segunda, lo pueden realizar, ¿verdad? Y ustedes verán que el resultado debe de ser el mismo. Entonces, ahora bien, voy a utilizar la primera ecuación que me dice que 20 es igual a tener el primer término por la razón al cuadrado. Ahora bien, yo sé que la razón acá, según lo que encontré, es igual a menos 2. Y bueno, entonces voy a tener que 20 va a ser igual al primer término multiplicado por menos 2 al cuadrado. Ahora, menos 2 al cuadrado, eso es 4. Ahora, este 4 que está multiplicando, yo lo voy a enviar a dividir. Entonces voy a tener 20 entre 4 y bueno, eso es un total de 5. Significa que el primer término es igual a 5. Ahora, ¿qué más necesito conocer para poder ya obtener una vez o finalmente el término general de esta sucesión? Bueno, ya no necesito conocer más nada porque ya conozco el primer término y conozco también la razón.
Ahora entonces simplemente digo que el término general estará dado por a sub n igual al primer término por la razón elevado a la potencia n menos uno. Ahora entonces a sub n va a ser igual a tener 5 porque el primer término es equivalente a 5 según lo que encontramos anteriormente y la razón que va a ser menos 2. Ahora sustituyendo esos datos entonces el término general me quedaría de esta forma y esto sería ya el final de este ejercicio, que es lo que a mí me solicitan, ¿verdad? Ahora, en algunos ejercicios, por ejemplo, acá simplemente me dice calcula el término general y el problema finaliza acá, porque ese es el término que a mí me interesa conocer. Pero en algunos ejercicios de pronto no se va a quedar hasta acá, sino que ustedes van a tener que también, aparte de encontrar el término general, el ejercicio tal vez les va a pedir que calculen el término 15, el término 20 de esa sucesión. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, con el término general, ustedes ya pueden entonces calcular esos posibles términos que tal vez algunos ejercicios le van a pedir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realizamos ya en este último contenido de esa unidad número 6. Espero que se haya comprendido. Cualquier duda, pues también me pueden preguntar, ya sea por un mensaje en WhatsApp o en el instituto. Y y pues en la parte de problemas, ustedes van a resolver el ejercicio 1 y 3 del libro de texto.